Bienvenidos a otra emisión de Podcast Rock and Roll Radio, un producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán, @Andrés Durán Rock, y quien les habla, Héctor Mora, @Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Juan Messier y el registro audiovisual de Pablo Pulido. Junto a sus hermanos del área de Detroit, los Stooges, podemos decir que la agrupación MC5 esencialmente sentó las bases para el surgimiento del punk de la ciudad de Detroit y complementó, de alguna manera especial, todo el panorama para el rock estadounidense. Una banda ruidosa e intensa, con una intención política de denuncia y reflexión tan crucial como su música, y que fue abierta a las consignas revolucionarias, a la indignación antisistema, todo esto aportando claramente al movimiento contracultural de una forma, podríamos decir que amenazante y desafiante. También los MC5 celebraron la trinidad de sexo, drogas y rock and roll, y sus shows en vivo ofrecieron un punto desafiante a la paz y al amor de sus contemporáneos hippies. La banda tuvo una breve carrera antes de desintegrarse a principios de los años 70, dejando atrás un legado de controversia y 3 álbumes que marcarían el rumbo del punk, el hard rock y todo tipo de música fuerte de ese territorio en el futuro. Recientemente, y tras el fallecimiento del baterista Dennis Thompson, se apagó la luz de todos los músicos del grupo, presentando un final oficial irreversible para la leyenda. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio recordamos y destacamos la música, impacto y legado de la agrupación de rock y punk MC5. Andrés, muy buenas, como es habitual, un placer estar con usted el día de hoy para hablar también de una de las agrupaciones que sé que nos apasiona y que hemos seguido durante toda la vida. El placer es mío, Héctor, como siempre agradeciendo a todo el equipo que hace posible este Rock and Roll Radio Podcast. Y tiene razón, Héctor, yo sé que tanto usted como quien les habla no hemos dejado de programar a los MC5s nunca. Para nosotros no es, algo extraño hablar de Rob Tyner, de Wayne Kramer, de Fred Sonic Smith, mucho menos de Michael Davids, o como usted lo dice, el último que falleció de ellos, que fue Dennis Thompson, su baterista, que falleció de un ataque al corazón el pasado 8 de mayo del 2024 a los 75 años de edad. Y prácticamente, como usted dice, ya la luz se apaga. Él era el único miembro sobreviviente de la agrupación que tristemente el Rock and Roll Hall of Fame los indujo en el 2024, ya cuando todos acaban de fallecer. Tristemente, otro de los ejemplos en que no se hizo justicia en su debido momento. Totalmente. Y eso que los fallecimientos se fueron dando espaciados realmente en el tiempo. Totalmente, o sea, sí señor. Hubo oportunidades. Hubo bastantes oportunidades porque la banda, pese a que tuvo, corta vida, fueron 9 años, de 1963 a 1972. Ellos, como los Motor City Fives, decidieron acortar la razón social para MC5s, pues dieron, con tan solo 3 discos, dieron que hablar por 6 décadas. Y eso lo dice mucho. De pronto, lo único medio parecido podría ser la Jimi Hendrix Experience. ¿No piensa usted, Héctor? Sí. Con tan pocos discos han afectado 6 décadas sin parar. Y aún más bizarro que su primer disco no fuera un disco en estudio, sino un disco en concierto. Ya después los dos que vendrían detrás de este, como el Back in the USA y el High Time, serían complementos para este gran concierto que es catalogado en la historia del rock como uno de los conciertos más importantes, no solo por su contenido musical, porque como bien tenemos claro, esto es protopunk. Para los que no saben qué significa este término, pues es punk antes de que existiera el punk. Una etapa anterior. Una etapa anterior, antes de que llegara la camada del famoso punk a finales de los 70. No, acá estamos hablando del mismo año que comenzaron los Beatles, 1963. Así que si a ustedes les gusta el punk, no se ubiquen en finales de los 70, sino se pueden ubicar tranquilamente en el 63 con los MC5s. Andrés, aquí creo que también el paso del tiempo ayudó, y en el caso que usted mencionaba también a la Blues Spencer Explosion, creo que con el paso de los años la gente aprendió a disfrutar más el material, lo recibió con mayor atención, se creó como una especie de culto que se fue masificando popularmente un poco más para los MC5, tal vez por apariciones y referencias en películas, en series de televisión, en comerciales, y eso complementó un poco la experiencia para que el grupo a la hora de la verdad contara con todo este apoyo, como usted bien dice, con tan solo 3 álbums, uno de ellos en concierto. Es un formato un poco distinto a lo que vemos del desarrollo de las agrupaciones ya en los años 80, en los años 90, incluso en los mismos 70. Entonces creo que sencillamente las canciones, la potencia del grupo en vivo, que era una de sus fortalezas,
Y esas características de ese protopunk que los llevaron a ser innovadores, pues lograron calar muy bien en el futuro de la música, sencillamente por la calidad del arte. Ahora hay que decirlo, el grupo, de hecho, cuando se formó inicialmente, tuvieron algunos cambios frente a dos de los integrantes, porque el grupo comienza básicamente con una serie de feedback y de distorsiones que no todo el mundo entendía. Y de hecho, si nos damos cuenta, cuando ellos presentan sus conciertos, el oficial por lo menos, que viene a ser el Kick Out the Jams, que es con el que literalmente patean y comienzan la carrera, they kick their career, realmente ahí encontramos que lo que se siente en la grabación es, porque en determinados momentos puede no ser tan clara, pero es la energía del grupo. Esta gente no paraba, tenían una motivación por dentro fuerte a nivel de sentido del arte, de su compromiso político y de su música, ¿no? Porque hay muchos grupos que se dedican al contexto político, pero la música no es tan buena. En este caso encontramos una música supremamente sólida que se complementaba en agresividad con esa visión. Esta música contestataria no llega por sí sola. Si hacemos memoria, el guitarrista Wayne Kramer y el guitarrista Fred Smith, amigos desde que eran niños, eran seguidores de Chuck Berry, de Dick Dale, de los Ventures y de un sonido que se llamaba en ese entonces el garage rock, el rock de garaje. ¿Qué significa esto, Héctor? Que si ellos tan solo funcionaron del 63 al 72, 9 años, fíjese usted que hemos hablado de protopunk, ¿cierto? Sí, señor. Pero el punk sale avante hasta finales de los años 70. Pero estos señores, fuera de haber, digamos, utilizado elementos del punk, Caesar punk, el garage era muy importante para ellos, para esa crudeza. También están involucrados en lo que es el rock pesado o hard rock. Ellos hicieron parte de este movimiento con la venia de sus propios vecinos como Iggy Pop, ¿no? Sí, también allá en Detroit. Ellos también jugaron con algo de blues, con sus influencias de Chuck Berry, etc. También tienen psicodelia, y para acabar de completar su discurso, como usted lo dice, después vino a ser rescatado por agrupaciones ya de los años 90 como Rage Against the Machine, cuyo líder, el señor Tom Morello, básicamente ha declarado que ellos fueron los que descubrieron el punk y los discursos políticos. Entonces, ¿qué sucede, Héctor? Si esto que acabo de decir sucedió del 63 al 72, llegan después los 80s, los 90s, los 2000s, y si usted se da cuenta, a través de estas décadas, los sonidos que acabo de decir se fueron adaptando sin ellos habérselo propuesto. Sí. Entonces hubo un momento para la psicodelia, a finales de los años 60, inicios de los 70, ellos ya lo tenían. Hubo un poco de garage rock, después catalogado grunge, como usted le quiera llamar, también ellos estaban ya involucrados en esto sin tener interés de hacerlo. También la parte del rock pesado, ellos estaban involucrados en eso, mas no sabían que también era una vertiente que iba a terminar como hoy en día sabemos que es el metal. Entonces, a partir de que ellos danzaron en estos estilos, estos mismos se fueron desarrollando en 6 décadas y por eso también se mantuvo la agrupación vigente, porque no es un grupo solo de psicodelia. Sí, no. Si hubiera sido un grupo solo de psicodelia, pues tendría su cuarto de hora, claro, a finales de los 70 y ya. Aquí no. Aquí ellos han continuado vigentes porque coincidencialmente, vuelvo y repito, ellos no se lo propusieron ni fue un plan matemático, sí danzaron en estos tipos de música que eran excelsos, de poca credibilidad, y después pasa todo lo contrario, ¿no? Son los que se convierten de moda y seguidos por una gran cantidad de la humanidad. Algo así similar como lo que me dijo Isan en la entrevista que hicimos, Héctor, cuando él decía que el black metal era algo muy poco importante a inicios de los 90 y ahora es lo más importante. A ellos les pasó algo similar, Héctor. Ellos hicieron una cantidad de experimentación con sonidos distintos que después se volvieron importantes 30 años después de que ellos ya no existen, 40 años. Aunque como usted sabe bien, ellos fuera del periodo 63-72 también hubo reuniones periódicas en el 75, en el 92, en el 2003, en el 2012, si no estoy mal, en el 2018, y la última de ellas, digamos que fue, a mi manera de ver, decorosa, Héctor, porque estamos hablando de una reunión que se llevó a cabo en el 2018 cuando Kramer anunció una gira de MC50 Tour, la gira de los MC5s de 50 años.
en donde estaban interpretando el Kick Out the Jams, incluyendo en la alineación a Kim Thayil y a Matt Cameron de Soundgarden, Brendan Canty de la agrupación Fugazi, Doug Picnic de los King's X y Marcos Durant de y el gran productor Don Was. Podemos decir perdóname, Handsome Dick Manitoba, el de The Dictators, y Billy Gold de Faith No More. Era una rockestra. Total. Entonces, digamos que en pleno de 2018 que ocurriera eso, después llega la pandemia y vuelven otra vez a reunirse con las intenciones de grabar un álbum que finalmente no se logró. Yo creo que parte de todo este análisis que usted nos presentaba corresponde también a que la banda fue muy orgánica desde el inicio. Ellos comienzan prácticamente en el colegio, los dos guitarristas Así y el es. cantante, Rob Tyner, también estaba en ese combo. Sí, de hecho, inicialmente involucraron a Pat Burrows en el bajo y a Bob Gaspar en la batería. Pero ya para el 65, cuando ya estaban mucho más metidos explorando el feedback, la distorsión, todo, estos dos músicos dijeron, uy, no, nosotros queremos probar otra cosa más calmada, permiso, nos vamos. Y ahí es donde entran Michael Davis y Dennis Thompson a formar parte ya del grupo y se crea este quinteto sólido, robusto y totalmente, me atrevo a decir, convencido de lo que estaban haciendo. Yo creo que la escuela que ha dejado los MC5 es absoluta, Héctor. Es absoluta. Si usted analiza los miembros que han hecho parte de este proceso, son unos 30, 40 músicos, y usted sabe que todos los que han estado desfilando en los MC5 pues han promovido el grupo y son orgullosos de haber estado en él, cosa que es importante, ¿no? Aquí no hay resquemores ni malas energías, sino por el contrario, a través de las décadas la razón social siguió funcionando, vuelvo y repito, pese a que el periodo fue 63-91, 62. 70, perdón. No, y súmele también justamente el drama que Rob Tyner, que era el cantante, es el primero que muere en el 91. Así es, a los 20 años. Se les va la voz, que el tipo además era de un carisma total, de un discurso. Él incluso en algunas grabaciones que hay, tanto en el disco oficial, en concierto, el Kick Out the Jams, como el sin número tampoco sin número, pero como muchos otros conciertos que han publicado ya en los últimos años, semi-rescatados, semi-oficiales, tampoco es que sean así como tan claros, pero en todos se encuentra a una agrupación con un Rob Tyner también que tenía en determinado momento casi que el discurso y la palabra como si estuviera en un púlpito con la gente, moviéndolo y con un activismo muy muy fuerte y una convicción en donde cuestiona a la gente y la gente se involucra, un poco como en el gospel. Claro. Entonces él le pregunta al público, el público responde, se como emociona con la respuesta, como un pastor, un poco también así. Bueno, eso también era un poco de las influencias que usted nos mencionaba, ellos de Chuck Berry. Claro, también. sí, también. Muy y claro. allá arriba en Detroit, imagínese usted las iglesias. Claro. Él muere a los 46 años, ataque muy cardíaco, joven, muy señor. Joven. Luego se muere Fred Smith, quien también se fue por ataque cardíaco. Es que el grupo se le fue la mano un poco en los 70. Él muere en el 94 a los 46, a la misma edad de Tyner. Luego tenemos que el 2 de febrero del 2024, es decir, este mismo año, falleció Kramer, mismo año que fallece Thompson, pocos meses después. Meses después. Entonces, pues fue un bombardeo de muertes. Total. Por lo menos, en eso sí hay que decirlo, Thompson llegó a los 75 y Kramer también alcanzó un poquito más en la edad. Por lo menos. Y yo creo que tal vez las declaraciones de ellos, el inspirar a tantas generaciones de rockeros, el ser admirados por figuras como Tom Morello, que usted mencionaba también, el mismo Eddie Vedder, Iggy Pop, Pearl Jam, Iggy Pop, claro, tanto los contemporáneos de la época como los que llegaron después, pues se encontraban en el guiño que ellos podían dar frente a sus versiones, porque involucraban de estas canciones en los conciertos o a veces comentarios, pues veían un respeto que creo que se lo ganaron a punta de muy buena música antes que todo. Y también controversia, ¿no? Ellos fueron vetados en su debut con el famoso concierto MC5. Sí, señor. Los almacenes no querían presentar este disco en sus ¿cómo se dice? En sus vitrinas. La tenían en los escaparates. En las vitrinas, en los escaparates. Ellos no querían llevar esto, y no por la carátula, porque hubiera una mujer semidesnuda o sangre, sino por el contenido lírico. Entonces hubo censura, hubo veto a través de sus líricas, no partes visuales, sino netamente filosóficas. Y el sello que lanza los MC5 por primera vez les dice adiós, y es allí donde ellos tienen que ser, digamos, rescatados por la Atlantic, que se encargó ya de lanzar los dos siguientes, ¿no? El Back in the USA y el High Time. Pero esto fue bastante difícil para ellos poder demostrar esto. Recuerdo que
existe en el mercado, Héctor, una versión del Kick Out the Jams en donde ponen un pito en las groserías. No, pues medio disco queda por fuera. O quitan el discurso. Entonces sí, es bastante notorio que alteraba sentidos en las personas que de pronto no estaban de acuerdo con este discurso. Claro, y en una época en que no existía todavía para ese entonces, hablamos finales de los 70, de los 60, principios de los 70, la etiqueta del parental advisory o de advertencia por letras explícitas y fuertes, que sería ya una fórmula que encontrarían después, muchos años después, varios artistas para poder promover su música de una manera por lo menos un poco más visible en las tiendas. Claro que sí. Está claro, Héctor, que como son tan pocos discos, podemos enseñarlos. Estoy listo, aquí preparado. Usted tiene el box set aquí especial, hay un box ¿no? set, sí, señor. Ese es el oficial. El Total Assault, Sí. edición limitada. 3 vinilos, uno de color rojo, uno de color azul y uno de color blanco. ¿Por qué? Pues los 3 colores que identificaban al grupo, ¿no? Los de la bandera de Estados Unidos. Tenemos aquí una foto interior de la banda y con una Qué cantidad bien. de datos especiales. Realmente es claro que nomás en su vestir y en sus cortes de cabello es lo que se puso de moda en la segunda década de los 2000. Eso es bien gracioso, ¿no? Sí, muy curioso. Acá está el primero, Héctor. Ese Enséñalo es usted si un quiere clásico. y puede abrirlo para los oyentes, que seguro muchos también de los que están atentos a la discografía, bueno, los que están viendo el videocast han identificado esta carátula. Para los oyentes también, los que no tienen referencia en video, igual si la buscan es famosa. Esto sí forma parte de lo nuevo del disco, digamos, de esta edición de lujo, con toda la descripción, y esta es la parte de atrás, en donde vemos a Rob totalmente poseído. Totalmente. Este es el segundo, el Back in the USA. Back in the USA. Ese no es de abrir, No, es así ese sí sencillito lo veo nomás. aquí que está sencillito, pero muy bonito también. Tan. En la parte de atrás también hay una foto. Obviamente un juego con el Back in the USSR en blanco y negro aquí, un poquito de los virus y todo un guiñito raro, porque la música pues sí es muy distinta. Vea ese afro, Y brutal. aquí está el último. El último High Time. High Time. El reloj, todos ellos aquí en el centro del reloj, las caras de los músicos, y bueno, se abre y foto en concierto, parece una banda, sí, claro, puro punk, o dirían hoy en día que como las bandas de hardcore, pero pues esto era antes, el público casi que metido ahí en tarima, y aquí al lado la contracara. Bueno, la tarea es examinarlo. Si a ustedes les gusta el punk, si les gusta la música contestataria, esto es lo primario, 1963 a 1971. Quisiera agregar que el concierto, por ejemplo, del Kick Out the Jam es tan eufórico además porque al ser el debut ellos decidieron, lo tenían claro. ¿Dónde vamos a grabar esto? Pues en nuestra casa. Entonces el concierto es en Detroit, en el Grand Ballroom. Y pues bueno, toda la energía está cautivada. Muchos de los críticos dicen que puede ser no la representación más precisa del sonido del grupo allí, pues porque no tiene toda esa calidad de grabación de estudio, ese control, pero sí es el que resume toda la identidad de la banda. Porque luego los siguientes, ahí se fue el productor, Bruce Bodnick. Porque luego en el blanquito, en el famoso ya Back in the USA 1970, sería ya ese disco, ahí encontramos que el sonido es un poco más controlado, producido por Jon Landau, suena muy bien. Antes a veces parece que se le hubiera ido la mano y suavizar. Pero un es que él poquito venía a trabajar con Bruce Springsteen, o sea, el cambio es fatal. Sí, lo tenía claro, claro. Ahí hay covers de Chuck Berry, ¿no? Sí, y de señor. Little Richard. Así es, sí, señor. Y luego el Hype Time, el último, es como ya el punto de recuperar un poquito lo del primero, mezclándole la calidad Es del verdad. segundo, y pues sale algo. Ese viene a ser como el Loaded de Velvet Underground, que Más es o como menos. más digerible. Más digerible, Algo sí. así, algo así. Héctor, hay una serie de conciertos que han salido que quiero recomendarlos también fuera de estos 3 discos, que pues ya no hacen parte de su colección original, sino ya póstumos, digamos póstumos, no de muertos, porque Sí. ya sabemos que hay dos temporadas de muerte en el grupo. Lo que es el Kick Out the Jams, pues lógicamente el que todos conocemos. Teenage Lost, grabado en el 70. Punk City UK, grabado en el 70. Realizado hasta 1996. Tenemos Live at the Sturgis Armory, grabado en el 68, pero lanzado hasta 1998. Are You Ready to Testify? Está listo para testificar. Al vivo, Bootleg Anthology 2005. Y lo último que se lanzó fue Live at the Grande Ballroom 68, o sea, en el 68, lanzado en el 2006. Estoy hablando de única y exclusivamente de formato sonoro, ¿no? Sí, señor.
Esto no ha salido en DVD ni en VHS ni nada. De hecho, es que hay muy poco registro en video de ellos. Bastante, muy poco. es muy poco. Tengo que aceptar que tengo, por ejemplo, un DVD de una grabación que usted tuvo a bien obsequiarme en algún momento, en donde se recopila lo que más hay y aún así había muchas cosas desconocidas porque de ellos es muy poco lo que hay en videoclip y demás. Muy poco en presentaciones de televisión, por lo mismo que usted mencionaba, que el grupo tenía un rechazo por su posición política al principio. No en vano, su manager inicial estaba ligado con las Panteras Negras, incluso en los Estados Unidos. Sí, señor. Y ligado en forma con la creación del grupo y demás, del movimiento. Entonces no era fácil encontrar un registro audiovisual que se mantuviera. Entonces todavía es un misterio. De pronto se recuperarán algunas cosas a futuro, habrá que ver qué sucede. Pero en principio van saliendo los archivos. Me gusta que el que quiera disfrutar MC5 le toque escuchar. Eso me parece que es algo atractivo del grupo. Claro, aquí es escuchando la música, no es hablando, sino escuchando los 3 discos. Se demora uno 2 horas. Por muchos. Y listo, ya sabe uno lo que es la agrupación MC5. Algo que estemos dejando por fuera, Andrés, que usted quiera recordar también alrededor de pues esta de banda. pronto lo que usted dijo, Héctor, los videos son muy pocos. Está MC5 Kick Out the Jams 99, el MC5 A True Testimonial, que es el que le obsequié del año 2002, y hay uno reciente que se llama Danny Says de 2016. Son los 3 únicos oficiales, pero parecen piratas, usted lo sabe. No esperen calidad. No esperen calidad sonora ni y esperen muchos montajes, ¿no? Sí. Donde hay partes visuales que acomodan la música porque no hay más testimonios. No hay, o sea, se toma la misma imagen, por ejemplo, y la flipean o la ponen al contrario negativo, o algunos movimientos sobre fotos, porque no hay más registro. No hay más registro. Bueno, pues esta ha sido, como siempre, una nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio, muy emocionante de compartir con usted y con todo el equipo, Andrés. Un producto desarrollado por Radiónica, @Andrés Durán Rock, quien les habla, @Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Juan Messier y registro audiovisual de Pablo Pulido. Larga vida a los MC5s, los Motor City 5s. El universo Radiónica en www.radionica.rocks.